Ahora vamos a dar paso a la periodista y escritora de tu ciudad también, María Jesús Corrales, donde vamos a conocer a mujeres de una generación valiente. Su ponencia se denomina Mujeres de Frontera y nos va a dar a conocer mujeres o características de mujeres de estos territorios. Adelante, cuando tú quieras, María Jesús. Buenas tardes a todas y muchísimas gracias por permitirme participar en este encuentro, que desde luego es un privilegio, gracias a BPV y también a todas las autoridades y a todos los participantes. Yo quiero hablar de las mujeres de frontera por la complejidad de la vida en torno a las fronteras donde residimos, en torno al estrecho de Gibraltar, y cómo esa complejidad proporciona unas características muy especiales a nuestros territorios y también a las personas que vivimos en ellos, especialmente por la confluencia de distintas culturas, nacionalidades y marcos legales en los que se mueven estas personas, en los que estas personas transitan entre ambos lados de esas fronteras. En el caso de las mujeres del estrecho de Gibraltar, voy a tratar de compartir la pantalla también para ver si puedo mostrar Aquí está. En el caso de las mujeres del estrecho, coinciden además unas circunstancias sociopolíticas, ¿no?, que convierten esta zona pues, en un auténtico laboratorio sobre cómo fluye la vida en nuestras ciudades en función de lo porosas que sean nuestras fronteras. Y las mujeres fueron y serán una parte vital de ese intercambio, y me interesa especialmente cómo contribuimos nosotras a cambiar nuestro entorno, cómo lo han hecho históricamente otras mujeres y de qué forma su perspectiva puede contribuir a que estas ciudades fronterizas sean más habitables y también, por supuesto, más humanas. Este es el asunto que abordo en mi primera novela, Las expulsadas, del que también os hablaré en este encuentro, y en concreto de la fuerza laboral femenina en la frontera entre la línea de la Concepción y Gibraltar. Decía María Biel García Revilla, la que fue presidente de la Asociación Victoria Kent de Algeciras, ya fallecida, en el año 2007, que ella basaba su trabajo tanto en España como en Marruecos en una solidaridad responsable en el desarrollo, el conocimiento directo de las realidades sociales y culturales, y con la finalidad última de construir una sociedad más justa, cimentada en la igualdad de oportunidades y donde todas y todos tengamos un papel destacado y una responsabilidad. Pues yo creo que ese mensaje es hoy tan válido como entonces, y por eso lo traigo también a este foro, y para que sirva también de recuerdo a su importantísima labor a favor de las mujeres en el estrecho de Gibraltar. El ejemplo más válido de la necesidad de justicia hacia la mujer todavía hoy es el empleo, y aquí traigo algunos datos, porque en definitiva es el empleo el que proporciona la independencia económica, que es imprescindible para que podamos decidir sobre nuestras vidas. A pesar de la excepcionalidad de la situación que nos encontramos por la pandemia, la brecha de género sigue existiendo en el empleo. En ese sentido, ciñéndonos a los datos de la encuesta de la población activa del pasado 22 de septiembre, por ejemplo, de Ceuta, la tasa de paro femenina de la ciudad autónoma se situó en el 24,48% en comparación con la de los hombres, que fue del 17,51%. En el último año, la tasa de paro de las mujeres ha variado un menos 10,26%, es decir, es una buena noticia porque ha bajado el paro, pero bajó el doble para los hombres que para las mujeres, pues para ellos la reducción fue del 23,77%. A este lado del estrecho, en el campo de Gibraltar, el verano y la pandemia también han dejado casi 1 millar de parados más. Estos datos son de Andalucía, los que veis aquí, y también la brecha de género se repite. Por cada 4 hombres en paro hay 6 mujeres que no tienen trabajo. Durante septiembre, el paro femenino en el campo de Gibraltar subió en 428 personas. Se puede observar cómo el mismo patrón se reproduce en Andalucía, que son los datos que están aquí, a pesar de que, según los datos del Observatorio Argos, se han contratado a más mujeres científicas y especialistas médicas durante el último trimestre en Andalucía que a sus colegas hombres, y también a más profesoras de secundaria que a profesores. Claramente, la brecha de género es una rémora que hay que romper para que el empleo sea más equitativo, no solo en los sueldos, sino en las oportunidades de acceso, especialmente en sociedades multiculturales como las nuestras, donde hay muchas mujeres a las que sus circunstancias culturales o la tradición les imponen aún más peldaños que escalar para poder acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. Las mujeres en las dos orillas del estrecho se han visto obligadas históricamente a manejarse en realidades muy complejas, y en ese contexto tan diverso de culturas, situaciones económicas y laberintos legales tan diferentes,
la labor femenina ha resultado todavía más imprescindible para atender muchos puentes fronterizos donde no llegan la ley o la política. En la actualidad, la realidad socioeconómica de nuestras dos orillas es más esperanzadora a largo plazo, pese al grave impacto de la pandemia. Y lo es también para las mujeres, de lo que era hace años, pero aún así nos encontramos todavía con importantes escollos que superar para disfrutar de oportunidades más equitativas. Justo en este momento estamos ante un importante desafío por los cierres fronterizos basados en razones sanitarias, como en Ceuta y Melilla, o por políticas, como es el Brexit en nuestro caso. Pero eso no debería servir de excusa para tratar de presionar a las sociedades transfronterizas que han generado una economía, una identidad y una sociedad integrada en torno a estos espacios. Si entre Ceuta y Marruecos es vital una frontera fluida que posibilite el comercio y dote de bienes y servicios a ambos lados, existe más allá de eso un componente humano, de unión de familias, de resiliencia, que en muchos casos está impulsado por las mujeres, trabajadoras, transfronterizas, migrantes, porteadoras, empresarias, representantes de asociaciones que luchan por los derechos humanos o sociales, madres de familia o políticas, mujeres, en definitiva, que son capaces de poner la vida de las personas por delante de las barreras y lo defienden incluso asumiendo importantes riesgos, como los que habéis podido ver en estas magníficas imágenes de mi colega Marcos Moreno. A principios de los años 2000, y por eso he puesto esta diapositiva, o esa foto, a principios del año 2000 realicé un amplio reportaje sobre la reforma de la ley Mudawana en el norte de Marruecos. Como sabéis, es la ley que regula las relaciones familiares en el país y se modificó en 2004. Desgraciadamente, todavía hay numerosos agujeros en esa norma, por los que se escapan situaciones dramáticas a nuestros ojos, como el aumento de los matrimonios con niñas menores. Pero lo que me alentó en aquel momento, igual que ahora, fue comprobar cómo abogadas y mujeres profesionales de Tetuán y Tánger fueron capaces de alzar su voz firmemente para oponerse a las injusticias que todavía permiten leyes anacrónicas tan cerca de nuestras fronteras como las que acabo de mencionar. Aquellas mujeres que gestionaban la obra social de un centro de niños sin techo me revelaban las ilusiones que les generaba la reforma legal, aunque con el paso del tiempo la ley no haya cumplido todas sus expectativas, pero estaban y siguen dispuestas a luchar por ello. Y esta realidad tan cercana nos afecta y tiene que preocuparnos porque la comunidad árabe es una de las más importantes de nuestro área e influye sociológicamente de forma decisiva también en nuestro entorno. Si la porosidad fronteriza es necesaria en vuestro lado del estrecho, también lo es de la misma manera en el nuestro. Lo es ahora ante la incertidumbre que genera el Brexit por la salida inminente de Gibraltar de la Unión Europea con el Reino Unido, porque la situación puede derivar en un desastre económico y social para el campo de Gibraltar y especialmente la ciudad de la Línea de la Concepción, cuyo modelo económico está básicamente basado en el empleo y los servicios transfronterizos con el Peñón, con entre 7.000 y 10.000 trabajadores y trabajadoras cruzando la verja a diario para desarrollar su trabajo en Gibraltar. Sus empleos podrían estar en riesgo si no se llega a acuerdos para salvaguardarlos, haya o no finalmente un acuerdo marco para el Brexit. Pero la fluidez fronteriza ha sido siempre el oxígeno social entre Gibraltar y la Línea. La ruptura abrupta de las relaciones por el cierre de 1969 supuso un drama económico y humano para ambas ciudades, cuyas consecuencias perduran todavía hoy. Y quiero detenerme en este punto porque también entonces las mujeres fueron las precursoras del cierre. Ellas dieron el aviso de cómo se iba a apagar esa relación poco a poco de forma constante. Como relato en mi primera novela, Las expulsadas, ya en 1966 casi 2.000 mujeres fueron obligadas a dejar de trabajar en Gibraltar, 3 años antes de que lo hicieran los hombres, de un día para otro y sin mediar explicación. Esta decisión del régimen franquista causó un gravísimo problema económico para muchas familias porque aquellas féminas llevaban a su casa un sustento tan importante como el de sus colegas masculinos y muchas además estaban solas o eran viudas. Aunque en el momento en el que les retiraron los pases de frontera eran casi 2.000, llegaron a ser muchas más, entre 5.000 y 10.000 mujeres, las que cruzaban cada día la verja para ir y volver de Gibraltar a la Línea durante los años previos. Así lo relatan numerosos testimonios que he recabado para construir la atmósfera en la que centro mi novela, como el del hijo de una de esas mujeres, ya fallecida, que me contó cómo en su familia, la noche que supieron que su madre no podría volver a Gibraltar, se vivió como si se fuera a acabar el mundo, porque en realidad así era. Se acababa para ella, que había vivido la vida
que había pasado la vida como empleada transfronteriza, pero tuvo que sobreponerse, emigrar y rehacer su vida en otro sitio, en un tiempo, recordemos, en el que una mujer en España no tenía nada propio. Lo mismo que esta familia, hicieron cerca de 32.000 linenses durante la etapa del cierre fronterizo, dejando la ciudad mermada y llevándose con ellos su memoria transfronteriza. Pero además de eso, al otro lado de la frontera, en Gibraltar, también las mujeres se movilizaron. Y finalmente las mujeres españolas empezaron poco a poco en Gibraltar a ser sustituidas por otras marroquíes, que tras años en el Peñón sufrieron también un importante desarraigo de su tierra y de sus familias. De eso ha pasado ya medio siglo, pero estoy plenamente convencida de que todas estas vivencias, que nunca se habían hecho públicas hasta estos últimos años, han contribuido a forjar la fortaleza que inspira a generaciones de mujeres en torno a nuestras fronteras, hacen que nuestros territorios sean más sostenibles y pueden convertir el espacio transfronterizo en una importante riqueza de la que se nutren las